Hola chicos, llegamos a otro tema de la gramática, complementos del verbo. Primero vamos a ver clases de verbos, porque eso también viene dentro de una oración. Verbos transitivos e intransitivos. Vemos un verbo, come, pero ¿qué significa se come en una oración? Puede ser el verbo comer, pero ¿qué significa comer? En una oración, ¿qué significa ese verbo? Juan come, ya está dando algo de sentido, ¿sí o no? Juan come, pero ¿qué come Juan? Juan come galletas. Entonces aquí ya le estaban dando un sentido a la oración. Juan come galletas. Entonces tenemos un sujeto y un objeto. ¿Qué pasa cuando un verbo como comer necesita de un sujeto y un objeto? Porque solo Juan come, no tiene sentido la oración. Pero si le agregamos un objeto, puede ser un adjetivo, un adverbio, etcétera, o un mismo sustantivo, ya tiene sentido. Juan come galletas, ya tiene sentido esa oración. Entonces ya tiene un sujeto y tiene un objeto. El sujeto que come y el objeto que come Juan. Entonces Juan come galletas. ¿Qué pasa cuando necesita ese verbo de un sujeto y un objeto? Se llama un verbo transitivo, porque necesita de un sujeto y un objeto. Entonces aquí nos dice, es aquel que necesita de un sujeto y un objeto para poder expresar su significado. ¿Listo? Entonces tenemos varios verbos transitivos que necesitan del sujeto y el objeto. Abrazar, acompañar, tenemos vender, son transitivos para que los tengan en cuenta. Vamos a tomando apuntes de esos. Besar, alquilar, decir, dar, conocer, leer, odiar, prometer, recuperar. Entonces aquí vamos a hacer un ejemplo de conocer. Juan conoce. ¿Pero qué conoce Juan? ¿Qué conoce Juan? Entonces no tiene sentido esa oración. Entonces necesita de un objeto. Juan conoce a Luis. Entonces ya tiene sentido la oración, ¿cierto? Entonces se necesita un sujeto y un objeto. Por eso son transitivos. Besar. Bueno, vamos con besar. María besa. ¿Pero qué besa María? Necesita de un objeto. María besa a Carlos. Entonces ya tiene sentido la oración. Por eso son transitivos. Porque necesitan un sujeto y un objeto. Hay varios más verbos que son transitivos. De pronto ustedes los van conociendo porque no tiene sentido la oración. ¿Listo? Seguimos. Ríe. Ríe es un verbo, sí, pero ¿qué? ¿Hay qué? Laura ríe. ¿Será que Laura ríe tiene sentido esa oración? ¿Ustedes qué dirán? Yo creo que sí. Laura ríe. No hay necesidad de un objeto. Por eso son intransitivos. Laura ríe. Esa oración tiene sentido. Solo necesita del sujeto y no hay necesidad de escribir el objeto. No hay necesidad, porque lo podemos complementar. Laura ríe todos los días. Pero solo Laura ríe tiene sentido la oración. Por eso son intransitivos. Es aquel que solo necesita de un sujeto para poder expresar su significado. ¿Sí? Lo que dijimos anteriormente. Listo, vamos a ver cuáles son intransitivos. Vivir,
adelgazar, vamos a hacer el ejemplo aquí, saltar, bailar, morir. José salta, ¿cierto? Ya ahí tiene sentido esa oración. Si queremos complementarlo, José salta, lazo. Ya es porque ya quisimos complementar esa oración con un objeto. ¿Listo? ¿Está claro? Yo creo que está claro eso de verbos intransitivos. Vamos a mirar qué más verbos intransitivos hay. Correr, respirar, llorar. Bueno, y muchos más. Entonces uno mismo sabe cuándo es un verbo transitivo y cuándo es un verbo intransitivo. Un verbo transitivo cuando necesita de un sujeto y un objeto, y el verbo intransitivo solo necesita del sujeto. ¿Listo? Hay unas voces pasivas en una oración y unas voces activas en una oración. Vamos, ¿qué es una voz activa? ¿O qué es activo primero que todo? Entonces, activa, que realiza las acciones, que realiza las acciones. Y las pasivas son las que reciben la acción de otra persona. Entonces vamos aclarando qué es una voz pasiva y qué es una voz activa. Aquí nos dan una oración. Los vecinos presentaron una queja. Tenemos un sujeto, los vecinos, tenemos un predicado, presentaron una queja. ¿Cuál sería el núcleo? El núcleo del sujeto es vecinos, el sustantivo. Y el núcleo del predicado es presentaron, el verbo. Aquí damos un determinante y damos un objeto directo, o sea, que los vecinos presentaron una queja, es el directo, o sea, que presentaron los vecinos una queja, este es el objeto directo. El carro, bueno, vamos a otro ejemplo ahí. Mis tíos jugaron fútbol. Entonces, ¿cuál sería el objeto directo? ¿Qué jugaron mis tíos? Fútbol. Entonces el objeto directo es fútbol. Listo, para que tengan en cuenta ahí que es un objeto directo. O sea que está directo a la acción que estamos realizando. Tenemos el modo el determinante y el núcleo de este objeto directo. Bueno, más adelante vamos a explicar esta parte para que no nos confundamos. Solo sabemos que entonces tenemos un sujeto, que son los vecinos, tenemos un predicado, presentaron una queja, que tenemos un núcleo del sujeto, que son los vecinos, y un núcleo del predicado, que es el verbo del predicado. ¿Listo? Listo. Tenemos el sujeto activo, que los vecinos son los que presentaron la queja. Ese es el sujeto activo. Entonces es una voz activa. ¿Por qué es una voz activa? Porque el sujeto, los vecinos fueron los que presentaron la queja. Entonces por eso es una voz activa o una oración activa. ¿Sí está claro? Yo creo que sí está claro. Que los vecinos fueron los que presentaron la queja, entonces hicieron la acción. Entonces por eso es una voz activa. Bueno, aquí damos otra vez la misma oración. Ahora vamos a ver. Vamos a pasar este objeto directo que está acá, una queja. Vamos a pasarla aquí adelante. Vamos a pasarlo como sujeto. Luego vamos a pasar el verbo, pero con el verbo copulativo. Que el verbo copulativo es ser o estar. Verbo ser o estar. Entonces, una queja fue presentada. ¿Por quién? Por los vecinos. Entonces, una queja fue presentada por los vecinos. ¿Cuál sería el sujeto ahí? El sujeto sería pasivo. ¿Por qué pasivo? Porque la acción la está haciendo los vecinos.
La acción la está haciendo los vecinos. O sea, está haciendo la acción la está recayendo sobre una queja. Entonces, por eso es una voz pasiva. ¿Quién está haciendo quién está dando la queja? Los vecinos. Entonces aquí no, la acción no la está haciendo la queja, sino los vecinos. Por eso es una voz pasiva. ¿Sí? ¿Está claro? Creo que sí. ¿Cuándo vemos que es una voz pasiva? Cuando este sujeto la pasamos en esta parte. Y vemos el objeto directo que está aquí, que es una queja, la pasamos como sujeto pasivo, ¿cierto? Entonces, una queja fue presentada por los vecinos. ¿Quiénes presentaron la queja? Los vecinos. Entonces, los vecinos son la voz activa. Y la voz pasiva son es la queja que dieron los vecinos. Pero en este caso la pasamos fue de primeras para que quede como sujeto pasivo y como quede como voz pasiva. Aquí la llamamos complemento agente, que más tarde la vamos a ver, o más adelante la vamos a ver, que es un complemento agente. Vamos a ver los complementos del verbo. Yo creo que está claro todo lo que yo estoy diciendo, que no hay, sin embargo, nos devolvemos si de pronto no entendemos algo. Eso lo vamos a utilizar mucho y lo vamos a tener en cuenta en las evaluaciones. Complementos del verbo. Es todo aquello que complementa o perfecciona el predicado o el núcleo del predicado. Entonces ya lo que estamos viendo es no al sujeto, sino al predicado. ¿Listo? Sirven para explicar la acción. Por eso dijimos que el complemento, el núcleo del predicado es la acción. La acción del verbo y el verbo diciendo sirven para explicar la acción del sujeto y el verbo diciendo sobre qué cosa cae la acción del verbo, sobre quién y en qué circunstancia. Entonces, sobre qué o quién o sobre qué circunstancia cae la acción del verbo. Ya le explico por qué significa eso. Entonces, vemos un complemento directo. El primer complemento directo. La vamos a marcar con la C mayúscula y la D mayúscula. Dice, es aquel que nos indica sobre qué cosa cae la acción del verbo. Entonces, ¿sobre qué cosa? ¿Qué? ¿Y qué pregunta vamos a hacer? ¿Qué? Entonces ya tiene sentido lo que estamos diciendo. Entonces, el complemento directo es aquel que nos indica sobre qué cosa cae la acción del verbo. Sobre qué cosa cae la acción del verbo. ¿Qué significa eso? ¿Y por qué vamos a utilizar la palabra qué? Entonces, Fernando pinta la casa. ¿Cuál sería el predicado? Pinta la casa. Entonces, ¿qué pinta Fernando? Por eso vamos a utilizar la palabra ¿qué? ¿Qué pinta Fernando? La casa. Entonces, el complemento directo es la casa. ¿Sí? ¿Está claro? Fernando pinta la casa. ¿Cuál es el predicado? Pinta la casa. ¿Cierto? Entonces vamos a hacer la pregunta lo que dijimos anterior para saber qué es el complemento directo. Es la palabra ¿qué? ¿Qué pinta la casa? ¿Qué pinta? No sé, ¿qué pinta Fernando? ¿Qué pinta? La casa, ¿cierto? Entonces el complemento directo es la casa. Aquí la marcamos. La casa. Complemento directo. Yo creo que está claro. Vamos a dar otro ejemplo. Jorge compra 2 barras de pan. ¿Qué compra Jorge? ¿Qué compra? 2 barras de pan. Entonces, ¿cuál sería el complemento directo? 2 barras de pan. 2 barras de pan. Yo creo que está claro, esto está fácil. Está chévere. Complemento directo. ¿Listo? Está fácil conocer qué es el complemento directo. Ahora vamos con el complemento indirecto. Vamos, ¿qué nos dice que es el complemento indirecto?
es aquel que nos indica sobre quién. La anterior sobre qué, este es sobre quién. Cae la acción del verbo. Y hacemos la pregunta ¿a quién? Hacemos una pregunta ¿a quién? Al verbo. Entonces tenemos, seguimos con Fernando. Fernando corta el pelo a Matías. Vamos a ver cuál es el complemento directo. Fernando corta el pelo. ¿Qué corta Fernando? El pelo. Entonces el complemento directo es el pelo, ¿cierto? Pero vamos a hacer ¿a quién corta Fernando? ¿A quién? ¿A quién le corta el pelo Fernando? ¿A quién? A Matías. Entonces, ¿qué eso significa? Que el complemento directo es a Matías. ¿Cierto? Ya está claro, está fácil. Entonces, Fernando corta el pelo. El pelo es el complemento directo. A Matías es el complemento indirecto. Yo creo que está fácil, ¿cierto? Entonces aquí nos da complemento indirecto, que lo vamos a utilizar con la letra mayúscula C y la letra I. Vamos a ver otro ejemplo. Paco regaló una bicicleta a su hijo. El complemento directo sería ¿qué? ¿Qué regaló Paco? Una bicicleta. Entonces el complemento directo sería una bicicleta, ¿cierto? Pero ¿cómo hacemos para saber cuál es el complemento indirecto? ¿A quién? ¿A quién le regaló la bicicleta a Paco? A su hijo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el complemento indirecto? A su hijo. Fácil, está fácil, fácil, fácil. Vamos con otro complemento. Complemento circunstancial. CC. CC, lo vamos a indicar. Los complementos circunstanciales, CC, son aquellos que nos indican de qué manera, cuándo y dónde sucede la acción del verbo. De qué manera, cuándo y dónde sucede la acción del verbo. Ya no es a quién ni qué, sino de qué manera, cuándo y dónde. Entonces tenemos complemento circunstancial de lugar, porque hay varias clases de complemento circunstancial. De lugar. Entonces CSL nos indica dónde tiene lugar la acción. Aquí está de amarillo, dónde. Complemento circunstancial de tiempo. CCT nos indica cuándo tiene lugar la acción. Entonces aquí está de amarillo, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Ojo que esas son las preguntas que vamos a hacer. Complemento circunstancial de modo. CCM. Nos indica cómo sucede la acción del verbo. Listo. Vamos a dar el ejemplo. Este es un complemento circunstancial de lugar. Fernando corta el pelo a Matías en la peluquería. ¿Dónde corta? ¿Se acuerda que nosotros le dimos que estas preguntas amarillas que estaban en la diapositiva anterior era nuestra clave para distinguir el complemento circunstancial? Entonces, dice, ¿dónde corta? ¿Dónde corta? En la peluquería. Entonces, ¿cuál sería el complemento circunstancial del lugar? En la peluquería. Yo creo que está fácil, está muy fácil esos complementos. Están chéveres, ¿cierto? Vamos con otro. Jorge compra 2 barras de pan para su madre por la mañana. Bueno, aquí ya está de color verde por la mañana. ¿Cuándo compra? Por la mañana. Aquí utilizamos para el tiempo, utilizamos la palabra cuándo. Entonces es un complemento circunstancial de tiempo. CCT. Cuando utilizamos el complemento para conocer cuál es el complemento circunstancial del tiempo, utilizamos la pregunta ¿cuándo? Del lugar la utilizamos ¿dónde? ¿Listo?
Ahora tenemos complemento, otro ejemplo. Paco regaló una bicicleta a su hijo con la tarjeta de crédito. ¿Qué qué complemento podría ser? Yo creo que de modo. ¿Cómo compró? Recuerda que cuando dijimos que era complemento circunstancial de modo, teníamos en amarillo cómo. Entonces, ¿cómo compró? Entonces, compró con la tarjeta de crédito. Entonces, el complemento circunstancial de modo es con la tarjeta de crédito. Entonces, complemento circunstancial de modo CSM. Fácil, ¿cierto? Pero fácil, fácil, fácil. Otro complemento. Complemento agente. Uy, son hartos complementos. Solo aparece en oraciones pasivas. Es decir, cuyo verbo está formado por ser más participio. Recuerden lo que vimos en la voz pasiva. Recuerden, ¿se acuerdan que yo les dije que más adelante veíamos este complemento? Entonces aquí, la estudiante saludó a la profesora. Está en activa, porque la acción la hace la estudiante. Saluda a la profesora. Pero necesitamos saber, porque dice que el complemento agente solo se ven en las oraciones pasivas o en las voces pasivas. ¿Cómo hacemos? Vamos a hacer otra vez el repaso de pasarlo a una voz pasiva. Entonces, la profesora, bueno, aquí te pasa, ya lo hicimos de una vez. Bueno, pasamos a la profesora como sujeto. Saludó. Fue. El verbo ser o estar. Más en participio. Saludada. ¿De acuerdo que eso lo vimos en verbos también? Entonces, fue saludada por la estudiante. Este verbo que está acá, que tembló aquí, que se movió por la estudiante, se convierte en un agente o un complemento agente. La estudiante. Aquí pasa a ser, en una voz pasiva, pasa a ser un complemento agente. ¿Cierto que sí? Chévere. Pasiva en una oración pasiva. Se puede sustituir por las formas interrogativas por quién, bueno, por quién o por quiénes. Entonces, vamos a ver. La profesora fue saludada por la estudiante. Bueno, aquí ya nos fue la preposición. Entonces, la profesora fue saludada por la estudiante. ¿Por quién fue saludada la profesora? Bueno, ya cuando está en la voz pasiva, ya se hace la pregunta. ¿Por quién fue saludada la profesora? Por la estudiante. Entonces es complemento, agente y la preposición por, ¿cierto? Por la estudiante. Vemos que se acuerda que al principio decía, la estudiante saluda a la profesora, no tenía la preposición. Aquí en este caso sí la sustituimos por la preposición, lo que acabamos de decir, por, por la estudiante. ¿Claros? Yo creo que sí. Bueno, aquí dice, complemento agente pasa a desempeñar la función de sujeto en la oración activa correspondiente. Lo que hemos hecho en la voz pasiva y la voz activa. Entonces, mire, otra vez. La profesora fue saludada por la estudiante. Entonces aquí pasamos la estudiante, que este complemento agente pasó a ser sujeto, saludó a la profesora y quedó convertida en voz activa. Fue saludada, entonces aquí ya nos quitamos el fue saludada y el verbo en modo... se me olvidó el nombre. Ustedes me acordarán. En terminación, lo que dijimos ahorita, se me olvidó.
Gerundio, participio, participio. Entonces, fue saludado. En verbo participio. Y solo se quedó en modo indicativo presente. O de pasado, perdón, pretérito. Entonces la estudiante saludó a la profesora. Y le quitamos la preposición por. Y quedó en una oración activa o voz activa. Sí, yo creo que está claro. Vamos con otro complemento. Complemento atributo. Se atribut. Es que aquí hay unos ejercicios que se hacen con análisis sintáctico, se llama. Bueno, dice complemento atributo. El atributo es el complemento verbal que indica un estado, cualidad o propiedad del sujeto al que se refiere. Concuerda con el verbo en número y con el sujeto en número y persona, excepto si el atributo es un adverbio o un síntoma preposicional. Encontramos atributos en oraciones, ya explicamos qué es eso, en las que aparezcan los verbos copulativos ser, estar o parecer. Recuerda que ya hemos hablado que son verbos copulativos, que es el verbo ser, estar o parecer. Bueno, vamos a dar el ejemplo. El pez me parece bonito. El pez me parece bonito. Dijimos que el atributo, a ver si podemos aquí, tenemos el verbo parecer. Entonces el atributo sería bonito. Esto es un verbo copulativo. El verbo parecer. Entonces el atributo es el que está al pie del verbo. Me parece bonito. ¿Sí? Entonces ya el complemento atributo es cuando es la oración cuando tiene el verbo, un verbo copulativo y está al pie. Entonces el pez me parece bonito. Además, el sujeto está en singular, debe estar en singular. Está en masculino, también está en masculino. Entonces por eso es un complemento atributo. Que tengan el mismo número y género del sujeto, mismo número y género del sujeto, y que tenga el mismo número del verbo. Eso es lo que queríamos decir anteriormente. Por eso es un complemento atributo. ¿Listo? No hay problema. Yo creo que sí. Que no hay problema, perdón. Entonces, mire, ¿sí? Sujeto, sujeto, objetivo, atributo. Y también lo podemos cambiar, agregarle la palabra lo. El pez me lo parece. También ser es un complemento atributo, que se le puede agregar la palabra lo. El pez me lo parece. Vamos a otro ejemplo. Los peces, vamos con plural. Los peces me parecen bonitos. Entonces, mire, está en plural y bonitos están en plural. El verbo es copulativo y está en plural también. Entonces tiene que ir al par o concordar con el plural o el género del sujeto y el número del verbo. Parecen estar en plural, bonitos están en plural. Creo que está claro. Entonces el verbo copulativo
los sujetos y el sujeto adjetivo atributo. Este es el atributo que está al pie del verbo ser o estar o parecer. En este caso está en parecer. Y lo podemos agregar la palabra lo o los. Los peces me lo parecen. ¿Claros? Vamos a dar otros dos ejemplos. Mis padres están muy contentos. Mis padres están muy contentos. El verbo ser o estar. Entonces, ¿cuál sería el atributo? Muy contentos. Mis padres lo están. Entonces aquí ya le agregamos la palabra lo. Mis padres lo están. Entonces tenemos el sujeto que está en plural y deben estar y los atributos muy contentos. El verbo copulativo. Y también está en plural, también debe estar en plural. ¿Listo? Mi padre está muy contento. El verbo copulativo estar. El sujeto, mi padre. Y el atributo, muy contento. Siempre que sea un complemento atributo, siempre va a estar el verbo ser o estar o ¿cuál era el anterior? Bueno, ahora vamos a dar otros dos ejemplos. Mis padres están muy contentos. ¿Cuál sería el atributo? Entonces aquí nos están señalando el verbo ser o estar. Eso significa que es un complemento atributo porque está en un verbo copulativo. Mis padres están en plural. Contentos están en plural. Están en masculino, están en masculino. El verbo está en plural. Contentos están en plural. Eso significa que es un complemento de atributo, porque va con la oración, va con el sujeto y va con el sujeto de género y número y va con el verbo en número. Y está con el verbo estar. Bueno, ahí me quedó como algo raro. Entonces, verbo copulativo, sujeto, sujeto adjetivo, atributivo o atributo. Y lo podemos cambiar o agregar la palabra lo. Mis padres lo están. ¿Cierto? Entonces aquí, mi padre lo están muy contentos. Aquí en singular. Mi padre está muy contento. Mi padre está en singular, masculino, contento, en singular, masculino. Estar está en singular, el adjetivo está en singular. Por lo tanto, es un complemento de atributo. Verbo copulativo, sujeto, sujeto adjetivo, atributo. Y lo podemos cambiar por la palabra lo está. Mi padre lo está, lo está. Sin hacerle complemento, lo está. ¿Listo? Ahora vamos a ver un complemento, otro complemento, complemento predicativo. Funciona, bueno, función sintáctica que se relaciona con el sujeto, con el complemento directo. Este también es un complemento directo. Y también es parecido al complemento de atributo, pero en este no utilizamos
los verbos copulativos, sino los otros verbos. Por eso dice, se relaciona con el complemento directo. Los estudiantes llegaron cansados. Cansados es el complemento predicado. Porque estábamos, entonces aquí es el complemento predicado, también es un complemento directo. Y complemento predicado porque lleva un verbo que no es copulativo, como el anterior que vimos, el atributivo. ¿Listos? Eso es la única diferencia que hay. Es fácil de ver. Los estudiantes están, pero tienen, o sea, los estudiantes están cansados, pero tienen la misma característica. El complemento predicado tiene la misma característica del complemento atributivo. Y lo único que cambia es el verbo. Aquí dice, los estudiantes están cansados. Están. Entonces es atributivo y el otro es predicado. ¿Sí? ¿Sí ve la diferencia? Aquí tiene el verbo ser estar y aquí tiene otro verbo. Por lo tanto, este es complemento predicativo. Y este es complemento atributivo. Después de conocer el complemento del verbo, ahora vamos a realizar apuntes en el cuaderno. Posteriormente veremos la guía del complemento del verbo. Muchas gracias.